hermanos tengan todos hoy en este momento. Para todos aquellos que nos están transmitiendo hoy en este momento por Renovación en Acción. Aquí estamos con mi hermano Osvaldo Fuente y hermano Salvador, mi persona. Vamos a hablar de la importancia de cuál se vive en este Jueves Santo, y vamos a tocar unos puntos muy importantes. ¿Qué es lo que se hace en este día? Y para eso, en este momento vamos a tocar algo muy importante que a veces como cristianos católicos no sabemos la importancia de este Jueves Santo. Así de que hermano Osvaldo nos va a explicar unos puntos muy principales. Sí, de hecho, hermanos, muy buenas bendiciones para todos. Queremos compartir con ustedes el significado del Jueves Santo. Queremos tocar unos puntos relevantes del día Jueves Santo. De hecho, es un día muy importantísimo en la Iglesia Católica y en todo el año. Si nos damos cuenta, es único, porque ahí se viven las experiencias más importantes, como que son las bases primordiales de la fe cristiana católica. Y los puntos más relevantes del Jueves Santo uno es la misa crismal, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Son los puntos más relevantes del Jueves Santo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la misa crismal, en la mañana de ese Jueves Santo, en todas las catedrales, de todas las diócesis, el obispo se reúne con los sacerdotes en la misa, en esa celebración eucarística, y ahí se renuevan los votos de los santos óleos. Los santos óleos que se usan en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal y en la unción de los enfermos. Es el único día donde se renueva todo eso. No existe otro día en el año que se haga eso. El obispo con todos los sacerdotes de su diócesis se reúne a celebrar, y es el día del sacerdocio. El día Jueves Santo es donde, para la gloria de Dios también, podemos darnos cuenta y tenemos el gran privilegio y la gran oportunidad que la Iglesia Católica tiene ese día jueves, todos los jueves del año, pero los Jueves Santos es mucho más importante porque es donde se renuevan los santos óleos que se usan durante todo el año, bien importante. Y los jueves normales de todo el año también podemos darnos cuenta que hay presencia expuesta al Santísimo Sacramento del altar, ya que nuestra fe se mueve en torno a Jesús Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia dice que la Eucaristía es la cumbre, es lo más alto, es la cima. No existe ningún evento, ni una oración, ni una predicación que supere a la Eucaristía. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de eso. El Jueves Santo es muy importante dentro de la Iglesia y hay que aprovecharlo al máximo. También podemos hablar un poquito de la institución de la Eucaristía. Todos estamos invitados a celebrar la cena, institución en esa noche, donde Jesús se queda con nosotros a través de su cuerpo y de su sangre. Tenemos que darnos cuenta del significado grande de ese gran elemento del amor de Jesús. Él se dona, Él se da para toda la humanidad. Nos damos cuenta en cada consagración en la Eucaristía se repite lo mismo ahí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se da derramada por toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que creer durante toda nuestra vida. Es bien importante pedirle a Dios, no solo Jueves Santo, sino todos los días que tengamos la oportunidad de alimentarnos de la Eucaristía, pedirle eso, que nos regale la gracia de poder enamorarnos de Él, de poder sentir la necesidad, el hambre de la Eucaristía. El Jueves Santo es bien importante porque también otro día, otro evento que se celebra el Jueves Santo es el lavatorio de los pies. En ningún otro día se celebra. Y allí el mensaje del Jueves Santo a través del signo del lavatorio de los pies es lo que el Maestro, lo que Jesús nos enseña, y la enseñanza que Él nos da es eso. En el tiempo de Jesús
el que alguien lavase los pies de la otra persona solo le tocaba a los esclavos, a los sirvientes. Y Jesús tomó ese papel de sirviente y de esclavo, haciendo el gesto de lavar los pies. Toma una toalla, agua, le lava los pies a sus 12 discípulos, a 12 hombres que conformaban la Iglesia Católica. Y ahí podemos ver la insistencia de Pedro, la negatividad de Pedro, que le dice que él no se quería dejar lavar porque no consideraba. Pedro reconoce en ese momento el significado de Jesús. Jesús, que es el verdadero Dios, verdadero hombre. Pedro consideraba que no era posible que él hiciera ese gesto, ese signo con él. Y le dice todavía: tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús lo reprende y le dice que si no se deja lavar, no tomaría parte con él en el reino de los cielos. Entonces veamos qué importante es eso, pero más que todo la enseñanza que ese día jueves Jesús nos regala a través del lavatorio de los pies es la actitud de servicio, servir con amor, servir con humildad, servir con entrega absoluta. Y eso es la enseñanza que ese día jueves Jesús nos deja a través del lavatorio de los pies, y es el ejemplo que tenemos de servir. Tenemos que aprender a eso, a servir a los demás con amor, con alegría, sobre todo reconociendo en la otra persona a Jesús que ese jueves santo se convierte en algo importantísimo, se convierte en la ofrenda pura y santa que el Padre no puede dejar de recibir. Se convierte en el Cordero Santo, en el Cordero sin mancha y sin defecto. Eso es lo importante de Jesús. Ya el Concilio de Trento lo confirma y definió como dogma de fe el sacramento del orden. Es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. El mismo jueves también se celebra eso. Esa es la importancia del Jueves Santo. También el hermano Salvador tiene unos puntos relevantes ahí que va a compartir con nosotros ahorita, y eso es lo importante de este Jueves Santo. Como decía el hermano Pablo, la importancia de la institución de la Santa Eucaristía, sabemos de que es algo muy especial. Como él ya lo decía, es el culmen de todo. Ahí se encierra todo. Ahí queda Jesús, se ha quedado en esas especies, en esa última cena de ese Jueves Santo. Es donde ahí Jesús se quiso quedar, en ese pan, en ese vino. ¿Por qué? Porque era necesario, él ya sabía que él iba a partir de este mundo, y en ese momento él hizo esa cena y compartió con esos 12 apóstoles, compartió esa cena y partió el pan. Ahí donde él parte el pan, él mismo dice que ese pan es el cuerpo de él. Lo mismo pasó el vino, y levantando la copa así en alto dijo: esta es mi sangre, que es para la alianza nueva y eterna, dice. Y vemos de que en ese momento él estaba instituyendo ese cuerpo y esa sangre que se convierten hoy en la Santa Eucaristía. Sabemos de que muchos, como cristianos católicos que somos, no le tomamos la importancia de qué es la Santa Eucaristía. Sabemos de que bastantes católicos solo van a misa, pero en el momento que el sacerdote está tomando esas especies, ese pan y ese vino, en ese momento que él lo está consagrando, es Jesús mismo el que baja desde lo alto y se hace presente en esa persona que es nuestro sacerdote. En ese momento él se transforma en Jesús, porque llega ahí donde están esas especies de pan y ese vino. Vemos en ese momento la importancia. En ese momento hay que tener mucho discernimiento. En ese momento es de pedirle bastante a Jesús
que se haga presente no solo en esas especies de pan, sino que se haga presente también en cada uno de nosotros. Ahí en ese momento podemos poner todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, porque Él ha bajado y se ha quedado ahí. En ese momento es Dios, es Jesús el que está ahí actuando. Y no muchos lo creemos. A veces solo vamos porque hay que ir a la Santa Misa, pero no tomamos esa importancia, ¿verdad? Que en aquel momento Jesús instituyó con sus apóstoles, ¿verdad? Quiso dejar ese pan y esa sangre, ¿verdad? Pero ya es Él el que se ha quedado, es Él el que se ha dado a cada uno de nosotros. De igual manera, hoy en día, pues, no hay que perder ese momento tan especial que Jesús nos ha dado, ¿verdad? También, como decía el hermano Paco, la lavatoria de los pies es algo muy importante, que a veces ahí Jesús no lo hizo por jactarse, no lo hizo para que me vean aquellos, no lo hizo para que lo vieran. Lo hizo Él, darnos la humildad, darnos esa humildad y esa sencillez que Él tuvo con aquellas personas, dándose Él al servicio con mucho amor y humildad. A eso estamos llamados también cada uno de nosotros. Si nuestro párroco, sacerdote o movimientos nos mandan a un servicio, hay que hacerlo con mucho amor. Él hablaba de esos 7 reglamentos. Allí habla también del amor de Dios, el amor que Él está reflejando a ese servicio. Si vamos a hacer ese servicio, hagámoslo con mucho amor y humildad, que cuando más lo hacemos con esa humildad y amor, es Jesús el que está actuando en ese momento, en cada uno de nosotros. En ningún momento dudemos de que vamos solos. Es Jesús el que va ahí siempre, adelante en ese servicio. Cada paso que nosotros damos, es Jesús el que va actuando desde ya. ¿Por qué? Porque vamos con ese amor que Él nos da en cada momento. Y si vamos a hacer ese servicio, hagámoslo con mucha entrega, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Servirle a nuestro prójimo, ¿verdad? Servirle a aquel a quien más nosotros nos alejamos de Él, ¿verdad? A eso estamos llamados ese Jueves Santo, y ese mismo día nos hace recordatorio, ¿verdad? De igual manera, los vidas sacramental de los sacerdotes también, como ya lo hablaba el hermano Osvaldo, ¿verdad? Ahí ese día los sacerdotes renuevan todos esos votos, porque como es una orden sacerdotal que también Jesús instituyó en ese momento, ¿verdad? En ese momento Él autorizó, en ese momento. ¿Por qué? Porque necesitaba esos hombres que estuviesen al frente de Él, que estos hombres fueran ese reflejo de Él en ese momento cuando se levantan esas especies y ese vino hacia arriba, ¿verdad? Es Jesús el que va bajando. También ellos renuevan esos votos en esa misa crismal, ¿verdad, hermano Osvaldo? Sí, es bien importante reconocer esa parte. Ese día jueves es el día sacerdotal. De hecho, nosotros por fe, por tomar fe, tenemos que creer, eso es bien importante. Yo no estoy discriminando a nadie, simplemente estoy reconociendo la importancia del sacerdote en el altar. A través de la imposición, y por eso es necesario el Jueves Santos, después de que se da el signo del lavatorio de los pies, Jesucristo queda expuesto ahí
esa noche hay que saber aprovecharla, porque es una noche donde está Jesús presente, alma, cuerpo y divinidad, y hay que aprovecharla para pedirle a Jesús mismo que nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que el participar en una Eucaristía también aquí en la tierra, nos unimos al cielo también. Ningún otro ser humano, óigase bien, ningún otro ser humano, ningún servidor, por grande que sea un predicador o un orador, por grande y efectivo que sea, jamás va a tener la autoridad que Jesús le da a un sacerdote, porque a través de la imposición de manos que él hace en la mesa del altar, en las especies del pan y del vino, hace posible, ahí surge un gran milagro, a través de la epíclesis o transustanciación, o normalmente le llamamos consagración. Allí está surgiendo un milagro. Por eso es importantísimo que nosotros deberíamos de orar todos los días por los sacerdotes y darle gracias a Dios, porque a través de los sacerdotes Dios Padre hace posible que a través de esa transustanciación o epíclesis, como lo decía anteriormente, es posible que ese cuerpo y ese vino se conviertan ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tenemos que darnos cuenta. Yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios, con la Santa Eucaristía. Voy a ser breve en este momento. Yo soy padre de dos hijos, dos hermosos hijos, uno de 33 años y otro de 23 años. De hecho, teníamos solo un hijo y mi esposa, el médico le dijo cuando tuvo el primero de que no podía tener hijos, y muy a menudo teníamos discusiones con ella, pero era por lo mismo, porque yo yo quería otro hijo, y aún estando consciente de que ella ya no podía concebir más hijos, porque el médico le dijo a ella y me lo explicó a mí, que ya no podía tener más hijos que el único que teníamos ya. Y en una de las confesiones en la iglesia de Don Rúa, de hecho la confesión mía fue que había discutido con mi esposa ¿y por qué me pregunta el sacerdote? Porque yo quería otro hijo y no podía, y le expliqué, y me dijo el sacerdote a mí, y ese hijo ya se lo pediste a Dios. Y la verdad, como yo estaba acreditando en el médico que ya no podía tener hijos, mi esposa que no lo había pedido, y me dijo, no, le dije yo, entonces ese va a ser tu penitencia. En ese momento, la penitencia que yo fui a hacer por la absolución de mis pecados fue esa, pedirle a Dios que me regalara un hijo más. Hermanos, para no ser cansada la cuestión y larga, como mi esposa tenía esa virtud, creo yo, o no sé, pero era tan puntual en la mensualidad de ella, que cabal el día que le tocaba, ese día le venía y ni se adelantaba ni se atrasaba. Y ese mes me dijo a mí, mira viejo, fíjate que me he venido, lo que las mujeres me entienden, y no le había vendido a mi esposa la mensualidad, y yo me remonté en el momento del sacerdote que me dijo, y ya pediste ese hijo. Y de hecho, efectivamente, sí, mi esposa volvió a quedar embarazada. Lo que quiero decir, lo que quiero dar a entender con esto fue que yo lo pedí en una Eucaristía, mi hijo. Y no hubo un día de los 9 meses de embarazo que mi esposa tuvo a mi hijo que yo no ofreciera la Eucaristía por mi hijo. Porque yo sabía la gravedad y el riesgo que cometía, que se tenía que enfrentar al que mi hijo naciera, porque era o ella o mi hijo. Y para la gloria de Dios, Jesús en Eucaristía me hizo posible que yo fuese papá de otro hijo más. Por eso es bien importante creer que ahí, efectivamente ahí, está Jesús vivo, presente, actuante y está real. Es Jesús vivo, porque no bromeó cuando nos dijo, y me quedaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Hermanos, ánimo, adelante, pidámosle a Jesús en Eucaristía que nos aumente la fe en Él y tengamos esa unión, esa participación con los sacramentos. Es importante que esta pandemia no debilite nuestra fe, que esta pandemia suscite en nosotros y surja en nuestra vida espiritual deseos profundos de encontrarnos con Jesús en Eucaristía. No existe nada más grande en la vida
del cristiano católico que estar en unión y participación con el dueño absoluto de nuestra vida, que se llama Jesús, ese hombre que se convirtió en el Cordero sin mancha y sin defecto, por amor a usted, amado hermano, por amor a mí. Jesús está vivo, vivo y presente en la Santa Eucaristía, que este jueves santo que se aproxima, pidámosle eso al Señor, que nos aumente la fe en Él y que podamos darnos cuenta de que a través de ese signo tan humilde, pero tan real, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, ahí podemos lograr muchas cosas. Yo sé que por el tiempo no podemos compartir más, pero hay muchas cosas súper maravillosas que hemos recibido, y yo les aseguro que el hermano Salvador tiene mucho que contarles, y nosotros, para la gloria de Dios, tenemos la experiencia, el regalo, el privilegio, pero más que el privilegio y el regalo, el compromiso de que podemos llegar con la Eucaristía ante los hermanos enfermos y hacerles saber y sentir y creer de que ahí está Él, el médico que les puede sanar, el que les puede dar la fuerza en su debilidad y resolver sus problemas, porque Jesús, repito, está vivo y lleno de poder en medio de nosotros, su pueblo. ¿Cuántos dicen amén ahí en medio de las redes, atrás de esas redes? Amén. Hermano Salvador. Sí, en verdad, los milagros eucarísticos ahí están. Lo único que falta, como decía el hermano Osvaldo, la falta de fe, la falta de entrega, la falta del servicio hacia el Señor nos va decayendo como servidores, o como aquellos hermanos o personas que empiezan en el caminar de la iglesia y van viendo el sistema de nuestra iglesia y no les va gustando. Es porque la falta de fe los ha alejado del amor de Dios, y es una parte de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Amarnos unos a otros como yo los he amado, dice. Y en verdad la adoración eucarística es una oración litúrgica, dice. ¿Saben por qué? Porque cada jueves que pasa de cada semana se hace la adoración al Santísimo. Vean la importancia en esa adoración al Santísimo cada jueves. Ese es el culmen. ¿Por qué? Porque tú ahí te vas a encontrar con Jesús vivo, donde tú ahí te vas a postrar, te vas a hincar, le vas a poner todas tus necesidades. Todo aquello que tú le pidas, Él te lo va a conceder, dice en la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? La falta de fe. A veces vamos dudando si Jesús en la Santa Eucaristía, cuando Él está ahí presente, Él ahí es la máxima autoridad. Él ahí está escuchando tus peticiones. Él está escuchando todas tus necesidades. Él está ahí. A veces nosotros, como hijos desobedientes, como hijos que no escuchamos la voz de Dios, nos vamos alejando y no vemos cuando Jesús quiere actuar. Nosotros no le damos esa entrada, sino de que nos alejamos más del llamado de Él. Así de que hay tantos ejemplos vivos, ¿verdad?, de la Santa Eucaristía. Esos milagros eucarísticos que se dan es que cuando más nosotros vemos, creemos y tenemos fe, que así como aquellos milagros han sucedido en aquellas personas, como sucedió en mi hermano Osvaldo, ¿verdad? Ya 10 años que no podía tener hijos, la esposa y él. Vemos cómo Jesús escuchó todas esas súplicas, todas esas necesidades. Él las puso a los pies de Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Escuchar y poner todas esas necesidades. Conceder, ¿verdad? Conceder ese milagro. De igual manera, ¿verdad? Jesús, pues, en mi vida también ha actuado
esa Santa Eucaristía, como lo decimos muchos, ahí está presente, ahí está en la iglesia, en cada iglesia que vamos, ahí están las puertas abiertas, ahí podemos entrar, podemos estar ahí adorándole, pidiéndole en cada momento, aunque Él no nos hable, pero Él está escuchando. Aunque a veces no llevemos muchas palabras, pero con solo verlo, ahí nos estamos haciendo presentes en la presencia de Él. Él está viendo todo en ese momento, lo que tú le llevas. Así de que, mi amado hermano, esta es la invitación para este Jueves Santo, a que esta Semana Santa, si esta pandemia nos ha detenido, no podemos ir a esas profesiones, a ese tiempo litúrgico, pero la iglesia está abierta, podemos ir ahí a vivirlo adentro, aunque no salgamos a las calles. Ya Dios así lo ha querido, no salgamos a las calles, nos podemos distraer más, pero ahí adentro estamos con el propio Jesús sacramentado. De igual manera, vivirlo con mucha devoción, mucho amor, que Jesús está ahí, como lo dijo el hermano, y lo digo yo, y lo dicen todos los hermanos cristianos católicos. Jesús está vivo, Jesús está ahí con las manos abiertas y se ha querido quedar para reavivarnos esa llama de nuestros corazones, ¿verdad? Así de que esa es la invitación, mi amado hermano, vivir esta Semana Santa con mucho fervor, con mucho amor, ¿verdad? Reconociendo y recordando la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también día jueves, si no me equivoco, es la última misa que se hace, ¿verdad, hermano Paco? Porque de ahí nuevamente volvemos hasta el domingo de resurrección, ¿verdad? Inicia el Triduo Pascual, que es bien importante el Jueves Santo pues, en todo el periodo de la liturgia, porque ahí termina el tiempo de la Cuaresma y entramos al Triduo Pascual y como que el Jueves Santo es la apertura al tiempo más fuerte. De hecho, todo fuerte, pero esos 3 días son los más importantísimos de toda la Cuaresma y el Jueves Santo es el que da la apertura, es como la puerta pues, para entrar a ese espacio que tendríamos que aprovecharlo al máximo. Hoy en día hay mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre en las personas, pero nosotros no estamos solos, tenemos a un Cristo vivo, un Jesús que siempre va a estar ahí con nosotros, en las buenas, en las no tan buenas, pero Él siempre va a estar ahí. Invitarle, amado hermano, tú que estás sintonizando este programa, que te acerques a Dios si has estado indiferente a Jesús Eucaristía, acércate a Él y de veras Él tiene muchas cosas que darte, que ofrecerte, pero solo basta que nos acerquemos a Él. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, a encontrarse con nosotros siempre, porque le interesamos. Para Jesús somos importantes, para Jesús significamos mucho. El problema grande es que hoy en día la humanidad no se ha dado cuenta de ese gran regalo que tiene a través de Dios. Dios nuestro Padre, lo más grande que Él nos ha dado es la persona de Jesús. Es la persona, lo más grande que el ser humano tiene es a Jesús. Pero ¿qué tanto lo creemos? ¿Qué tanto vamos al encuentro de Él? ¿Qué tanto estamos queriendo comprometernos con Él? Somos católicos, gracias al Señor. No estoy discriminando ninguna iglesia, pero yo no comprendo, no acepto cuando alguien dice, yo cuando era católico, hacer falsedad. El verdadero católico jamás se va a ir de la iglesia, porque ¿qué otra iglesia me va a ofrecer algo más grande que Jesús Eucaristía? No existe nada más grande, ni más valioso, ni más importante que Jesús Eucaristía. Todos los jueves normales de los años decimos siempre eso, cuando nos acercamos a Jesús: infinitamente seas alabado. ¿Qué responden los demás?
mi Jesús sacramentado. Digámoslo ahora ya para despedirlo de este programa. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Gracias, amados hermanos, ánimo adelante, que Jesús nos espera ahí a vivir lo que hace falta de la Cuaresma y a vivir el triduo pascual. El Jueves Santo es la apertura, el vehículo que nos lleva a un verdadero encuentro con Dios a través de estos 3 días grandiosos y fuertes en toda la Cuaresma. Bendiciones para todos. Hermanos, paz y bien.